Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, pues como habréis visto en el título, os traigo un especial de terror. Las 5 últimas novelas de terror que he leído y que, como es habitual, ordenaré de peor a mejor. Bueno, hace un tiempo, creo que fue en el anterior, en el último especial o en el otro, os traje a un autor de novela de terror colombiano que me encantó, me gustó muchísimo. Y se trataba de este libro que ya os traje, No todo lo que brilla es sangre, de Álvaro Vanegas. Bueno, pues me gustó tanto, fue un 4 estrellas, me gustó tanto que bueno, que empecé a buscar otras obras de él. Hay algunas que sí que se pueden encontrar en papel en España y hay otras que solamente se pueden encontrar en formato de ebook, que es como me he leído la última que, bueno, una de las últimas que ha publicado en el 2021 y que se trata de 6. 6 es una novela que ya os digo, esta que os había enseñado antes era de 2012 o 2013, pues esta de 6 es más reciente, de 2021, y ya os digo, es una novela de terror que se inicia con la reunión de un grupo de amigos que están en la calle por ahí tomando algo, y una de las chicas que forman el grupo de amigos les ofrece irse a su casa a continuar allí pues un poco con la fiesta, y cuando llegan allí a casa les propone jugar a un juego de dados, pero se trata de un juego de dados muy especial. La cajita, los dados, todo es muy especial, y de hecho ella al principio les explica un poco las reglas del juego. Y bueno, primero lo que empieza pues siendo curiosidad y un poco pues los efectos del alcohol y eso, pues venga, todo se pone. Y claro, cuando se empieza a jugar a los dados, pues ya no hay vuelta atrás, y ya pues todo lo que ocurre a partir de ese momento pues desencadenará una serie de sucesos muy terroríficos que bueno, que harán que la noche acabe siendo una pesadilla. No os puedo contar más, ya os digo, la premisa está muy bien, pero bueno, no me ha gustado tanto como la que os he comentado antes, de todo lo que brilla sangre. Esta sí que me gustó mucho más. A esta he tenido que dejarla en un 3 estrellas, no solamente porque todo se desarrolla en una habitación, solamente es el juego de dados, las discusiones que van poco a poco se van enfadando unos con otros, y normal porque quieren dejar de jugar pero no pueden, entonces pues todo se va a enrarecer ese ambiente hasta que llega un momento que ya pues bueno, discuten todos y es un poco follón. Así que pues bueno, ya os digo que tiene momentos gore también, entonces pues bueno, no es una novela de terror, pero bueno, sí que te tiene ahí con la intriga y con esa cuestión pues no sé, misterio, ¿no? De misterio oscuro que hay detrás de los dados y de esas reglas del juego, pues que bueno, que por lo menos para una leída sí que está muy bien para los amantes del terror. Bueno, en cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo Aguas Profundas, del escritor William Hodgson. Bueno, Aguas Profundas es una de los recopilatorios de relatos que reúnen pues historias que escribió este autor clásico de la novela gótica y de terror, que bueno, que es este escritor nació en 1876 y falleció en la Primera Guerra Mundial en 1918. De hecho, pues bueno, él había sido pescador de joven, lo pasó muy mal en su trabajo de pesquero y bueno, de pescador, y bueno, y luego cuando llegó en la Primera Guerra Mundial, pues bueno, era demasiado atrevido, siempre se ofrecía como voluntario para todas las misiones, parecía como de estas personas que no tienen nada que perder, y bueno, y se van arriesgando, y claro, era un héroe hasta que dejó de serlo y ya pues murió ahí en las trincheras y bueno, en combate. Era un chico que ya os digo que escribía de una forma muy sencilla, era muy sencilla, y me recordaba mucho a H. Howard, el de
de Conan, que también escribió más o menos a principios del siglo XX, un poco más tarde, es decir, fue posterior a Hodgson. Pero Hodgson, una de las cosas positivas que tenía, importantes, es que fue el que influyó luego a Lovecraft. Es decir, Lovecraft fue prácticamente un alumno literario de Hodgson. Por eso es por lo que leyendo a Hodgson vemos ya una especie como de prehistoria de lo que luego sería, es decir, de un cierto sustrato de lo que luego serían los escritos de Lovecraft. Impregnados de misterio, donde las fuerzas de la naturaleza tienen mucha importancia. Quizá Lovecraft sea más rococó en su forma de escribir, es decir, mucho más descriptivo. Hodgson es más directo. Un chico también escribía, era mucho más joven. Ya os digo, falleció joven por eso, porque se metió ahí en la guerra y era se echaba voluntario ahí para todo, y parece ser por eso que había tenido una infancia muy dura, y eso afectó pues a su comportamiento o temerario, y sobre todo también a su forma de escribir. Este recopilatorio de relatos reúne casi todos los relatos, no, casi todos, no, todos son relacionados con el mar. Y ahí se nota cómo Hodgson fue pescador, porque utiliza un montón, una infinidad de términos del mar, de trabajadores del mar, y bueno, sabe todas las partes de un barco, y luego casi todos los bichos, es decir, los antihéroes, todos los bichos, todos los misterios que surgen de los mares, porque cada relato es independiente, cada uno tiene su misterio, sus bichos, sus monstruos. Suelen ser monstruos de la marítimo, es decir, de las profundidades o de selvas por ahí medio perdidas. Los barcos quedan encallados porque no ven. En fin, era un poco lo que ocurría a finales del 19, que como estaban en la época veníamos de la colonización de África, de Sudamérica, de todas las colonias de Inglaterra, porque este hombre era inglés, pues estábamos todavía con eso de los viajes en barco, de los misterios, de las cosas desconocidas, fronteras todavía por descubrir. Todo eso impregnaba mucho la imaginación de los escritores de aventuras de aquella época. Y este chico podría haber sido, pues perfectamente, por su forma incluso juvenil de escribir, es muy llana, muy sencilla, podría haber sido un escritor de aventuras fantástico, pero sin embargo se derivó hacia el terror, hacia lo gótico, hacia el misterio, porque ese dolor que él heredó en su propia biografía, en su propia vida, impregnó inevitablemente sus escritos de dolor, de tristeza, de miedo a lo desconocido. Bueno, se dice que seguramente ocurrió, porque bueno, no se podía confesar algo así, pero se dice que él, como era uno de los tripulantes más jovencitos cuando empezó con lo de la pesca y podían pegarse meses y meses en alta mar, pues seguramente podría haber sido forzado sexualmente por sus compañeros, por los pescadores. Entonces eso, además sin familia, sin unas raíces, ¿no? Y sin nadie que pudiera acogerlo, pues formó en Hodgson un miedo y un dolor y unas heridas que luego pues se quedaron en forma de traumas, y que eso se expresó luego en la literatura y también en la guerra. Cuando llegó la guerra fue uno de los primeros en alistarse. Ya os digo que fue muy temerario. Se ve que no, o sea, de esas personas que como no tienen nada que conservar, nada que perder, pues se arriesgan y tiran para adelante y hasta que caen. Así que pues bueno, una vida muy corta, muy triste, pero nos dejó, ya os digo, unos relatos que pueden considerarse por su importancia, el sustrato y un poco la base en la que luego Lovecraft y luego Poe también se reflejaron ahí, pudieron escribir, y Lovecraft, sobre todo Lovecraft, se nutrió muchísimo de la forma de escribir de Hodgson, sobre todo de la parte más oscura y de los monstruos y de los misterios. Luego lo adaptó él en el tema del terror cósmico y todo este tema de Cthulhu. Y bueno, pues nada, aquí os dejo este recopilatorio de relatos que es muy interesante y es muy fácil de leer, y también nos hace un poco ver cómo era el terror de aquella época, que la verdad es que es muy curioso para saber
las grandes diferencias de lo que nos da miedo ahora a lo que les daba miedo a la gente de entonces, que bueno, para la gente de entonces que estaba en plena exploración, era el miedo que tenían era al mar o a una selva o a cosas desconocidas en sus viajes de colonización y de transporte de mercancías, etcétera. O sea que bueno, que para que veáis que la historia del terror es la historia de la humanidad también, es decir, según lo que nos pasa a lo largo de nuestra historia, pues así escribimos y vamos adaptando el terror, y lo que nos da miedo se transforma según lo que vivimos. En tercer lugar, y también con 3 estrellas, os traigo una novela ya mejor que las 2 anteriores, y hablo de una escritora que bueno, que os reseñé hace muy poco con un 4 estrellas alto y que me encantó. Fue una novela que fue una de mis favoritas de terror de este último mes pasado. Creo que fue el mes pasado cuando lo traje en un especial de terror, y hablo de Beverly Lee. Y os acordáis que era la creación de Gabriel Davenport, que ya os reseñé en ese especial de terror y que me encantó. Fue una novela con muchísima mezcla de muchas cosas y que bueno, que era bastante original, y la forma de escribir de la autora me encantó. Pues bueno, esta autora, pues bueno, igual que ha ocurrido antes con Álvaro Vanegas, he seguido investigando de ella y conseguí una nueva obra que acaba de publicar hace 2 semanas, y se trata de La casa de los huesecillos. Queda feo en español, pero bueno, en inglés sería The Home a Little Bones. Vamos, la casa de los pequeños huesos. Y bueno, esta la ha traído Dilatando Mentes, a diferencia de la otra que era de la biblioteca de Carfax. Y bueno, esta baja mucho, baja con respecto a la anterior, baja bastante. Es más corta también, es más finita, y esta sí que es terror gótico. Es decir, esta es la típica casa encantada, donde se retira a escribir, es un cliché también muy habitual, se retira a escribir un escritor muy famoso que se ve obligado a retirarse a escribir a esa casa precisamente porque se ha enamorado del hijo de su editor y mantenía con él un romance. El editor jefe de él se entera y entonces los obliga a separarse, a que no mantengan relaciones, porque de cara a la galería, de cara a la publicidad de su escritor, uno de sus escritores más famosos en plantilla, podría pues ser perjudicial para su negocio. El caso es que el escritor pues cede. De una forma un poco se siente mal, porque es una forma como de traicionar al otro chico, pero bueno, al final accede y se retira a esta casa, esta mansión en la campiña inglesa, y ahí se retira a escribir su nuevo libro. Claro, cuando llega allí y pasa un poquito de tiempo, pues ya empieza a escuchar ruidos, empieza ya a ver cosas que no están ahí, en fin, la típica casa encantada, con espíritus, fantasmas, demonios y en fin, con misterios que no se resolverán hasta mucho más adelante, y que no os puedo contar porque ya no, con lo finita que es, ya no os puedo contar mucho más. Pero bueno, sí que os tengo que decir eso, que aquí sigue escribiendo muy bien, se nota que es Beverly Lee, pero baja muchísimo. Es decir, aquí parece que es mucho más sencilla, su narración es más sencilla, más fluida, más fácil, pero también tiene menos misterio. Es decir, todo es, y luego avanza todo más lentamente. Entonces, bueno, la Beverly Lee que encontré aquí ha bajado. Aquí podríamos decir que ha bajado, pues eso, ha bajado bastante. Esto sí que era una maravilla de libro que me encantó, pero este ya os digo que ha bajado un poquito. No deja de ser un buen libro, y de los 3 estrellas es el que más me ha gustado de los 3, porque ya los 2 siguientes que os voy a traer son 4 estrellas, pero aún así, pues bueno, en comparación, quizás porque lo comparo con el anterior, su libro anterior tan bueno, pues este ha bajado un poquito. De todas formas, pues ya os digo, una novela que os podéis leer en verano perfectamente y le vais a disfrutar mucho, porque bueno, Casas Encantadas, Beverly Lee, temática gótica, pues siempre es de muy agradable lectura y muy disfrutable. Bueno, en segundo lugar, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo Demeter de Esteban Díaz. Demeter, ¿os acordáis cuando os hice el Blue Hole? Que se trata del nombre de la goleta que llevó a Drácula desde Transilvania hasta Londres, en la famosa novela de Bram Stoker.
Bueno, pues aquí se centra este Bandidas, se centra en lo que es el viaje, que sabéis que llegó el barco solo, prácticamente allí a las costas al puerto de un poquito más al norte, a unas millas, 25 millas o así al norte de Londres, allí embarrancó. Pues bueno, es todo el viaje, es decir, lo que es el viaje, desde que meten a los ataúdes con la tierra, etcétera. Dos chicas van a ser las protagonistas de la historia, que intentarán escapar de su tío, que es un hombre despreciable, que tiene un burdel, pero que además pues es un hombre muy agresivo. En fin, tiene a dos lacayos que son también como dos sicarios, que no las permite salir, o sea, no les deja salir de la casa, en fin. Y al final intentan huir, pues escapar en la Demeter. Entonces, pues bueno, ya os digo, toda esa travesía, que bueno, lo que es la premisa está bien. Bueno, realmente os tengo que decir que no ha llegado al 4 ni siquiera, es decir, yo lo he dejado en un 3,5. Lo que pasa es que si tengo que elegir entre un 3 o un 4, prefiero subirlo al 4, pero ya os digo que sería para mí un 3,5, porque es una novela que, si bien la he disfrutado mucho, ha sido una lectura muy ágil, muy fluida, muy fácil de leer, pero fijaros, no es muy breve, son 250 páginas, pero se me han hecho muy pesadas, muy lenta la trama, muy repetitiva, algunas faltas de ortografía, sobre todo en el tema de la acentuación. Luego parecía como que estaba escrito para un público juvenil, muy llano, muy sencillito, que te lo repetía todo. Es decir, perder no vayas a perder, porque va súper lento explicándolo todo, luego te lo repite otra vez si hace falta, por si no te has enterado. Y luego al final, infantil como el mismo, es decir, infantil total. En las últimas 20 páginas todo ya se desarrolla todo súper rápido, ocurren una serie de cosas, y ahí ya si había algo de seriedad o algo gótico, algo serio, algo misterioso, ahí todo pum 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 fluye de una forma muy rápida, muy apresurada, y con un lenguaje que ya baja a ser tan llano, tan infantil, tan simple, que ya a veces parece que, ya os digo, que es como un cuentecito que os están contando por la noche. Así que pues bueno, ya os digo que empezó, la verdad es que yo cuando empecé a leerla era un 4 seguro, pero luego ya a medida que iba leyendo, iba viendo cómo iba enlenteciéndose la trama, iba repitiéndose todo, iba bajando, y no ha llegado al 3, ya os digo, porque se ha quedado en un 3,5, porque la historia está bien, la verdad, y como lo narra y todo está muy bien, pero ya os digo que luego tiene otra parte, esa parte que no me ha gustado, y por lo que al final lo he tenido que dejar en un 3,5. Pero ya os digo, como el 3,5 no existe, tengo que elegir entre 3 y 4, pues prefiero subirlo al 4, porque la verdad es que me ha gustado más que las otras 3 que os he traído. Así que Demeter, de Esteban Díaz, que sí que es muy recomendable para que lo leáis, tanto los que os gusta la historia de Drácula, porque esto como si fuera como una secuela, ¿no? Una precuela, un trocito que lo ha desarrollado, o sea que está muy bien, porque nunca te habla en Drácula de lo que ocurre realmente en la Demeter, y ese hueco lo ha llenado Esteban Díaz, y en ese sentido, pues bueno, está simpático y está muy bien, ¿no? El disfrutar de esa parte. Por lo tanto, pues bueno, creo que para los amantes de Drácula y del terror y del vampirismo, que es uno de los subgéneros del terror, sí que os lo recomiendo mucho. Bueno, hoy parece que ha sido un especial de repetir con autores que ya me habían gustado mucho y que he intentado repetir con ellos, como por ejemplo Álvaro Vanegas, Beverly Lee, y ahora es el caso de Juan de Dios Garduño, que ya os traje también hace un tiempo en un especial de terror, una novela de zombies que se llevó a la gran pantalla con el nombre de Extinción Z, y se llamaba Y pese a todo, de Juan de Dios Garduño, y fue también un 4 estrellas, una novela de zombies preciosa, muy chula y muy original, muy diferente a las típicas de zombies, que ya está, ya os digo que ya os la reseñé. Bueno, pues de este autor, de Juan de Dios Garduño, que luego ha seguido escribiendo, pero no con mucho éxito, ahora sí que ha sacado una novela, bueno, esta es de 2013, pero yo la he descubierto ahora, y esto sí que es una maravilla, y es la joya de la corona de esta semana, y se trata de El arte sombrío.
El arte sombrío de, ya os digo, de Juan de Dios Garduño. Este es una edición de Dolmen Books y de la línea colección Stoker. Y bueno, esta es una novela muy buena en muchos sentidos. Primero, es una novela que tiene varios arcos argumentales. Es un pueblo, todo se desarrolla en un pequeño pueblecito norteamericano, pero tiene como varios arcos argumentales que se van uniendo como si fueran acercándose a un círculo concéntrico, o sea, y al final van a reunirse todos. Empieza con una serie de desapariciones, no se sabe si son asesinatos, pero sospechan que puede ser obra de un asesino en serie que se llama El Comercial. Es un asesino que lleva persiguiendo el FBI mucho tiempo y que va dejando cadáveres en diferentes estados de los Estados Unidos. Ahora sospechan que puede estar en este pueblecito y por lo tanto envían a uno de los protagonistas, que será un agente del FBI especializado solamente en el comercial. Hay que pillar a ese individuo. Ese sería un arco argumental. Luego, por otro lado, tenemos a dos personajes muy extraños. Uno parece que tiene un talante de buena persona y el otro tiene un talante de oscuro, de mala persona, de intenta hacer daño. Los dos se conocen, son nuevos en el pueblo. En los pueblecitos pequeños estos de Norteamérica sabéis que se conocen todos, y cuando viene alguien extraño, pues bueno, sospechan de él porque es un forastero, no se sabe quién es, no sabemos con qué intenciones viene. Pues bueno, los dos vendrán, uno por un lado, otro por otro, pero los dos se juntan allí porque los dos se conocen, y los dos, ya os digo, que son como la sombra y la luz, ¿no? Y bueno, los dos tendrán un papel muy importante en lo que se desarrolle en el pueblo. Y en tercer lugar, como tercer arco argumental, se acerca un huracán, el huracán Odette. Estamos hablando de que este pueblecito está en el sur de los Estados Unidos, cerca de Nueva Orleans. Y por lo tanto allí hay mucha humedad, llegan las lluvias cuando vienen cuando tienen se origina el Niño, todos los huracanes aquellos que se forman en el Atlántico, pues todos arrasan con Nueva Orleans. Pues es el caso de Odette. Es un huracán de nivel 1, pero aún así parece ser que luego en la práctica, cuando toma tierra, arrasa de una forma muy violenta todas las islas caribeñas por las que está pasando. Por lo tanto, va a ser más de un nivel 1 en la práctica. El caso es que, bueno, como veis, todo se va confluyendo para que luego en el pueblo sea un desastre todo lo que ocurra. Muchos personajes, cada uno de una forma muy diferente. Están las fuerzas fácticas del pueblo, el alcalde, el jefe de policía, los dos policías de estos municipales, como se llaman, locales de allí del pueblo. Uno es más espabilado, el otro es más tontico. En fin, hay un desarrollo, hay un montón de personajes inmenso, y todos tendrán un papel importante. La iglesia, el cura, hay muchos personajes, y ya os digo que todos van a tener papeles importantes. Se mezcla la novela negra de esta manera, la novela negra con el asesino en serie, con la investigación, los cuerpos que van apareciendo, etcétera. Luego está la parte sobrenatural de estos dos individuos que llegan allí. Me ha recordado muchísimo, ahora que me ha recordado muchísimo la forma de escribir que tenía Stephen King cuando empezó. Es decir, los orígenes de Stephen King, que sabéis que hacía relatos cortos, o en fin, empezó haciendo novelas como la de Carrie, Resplandor, y sobre todo lo de las 2 después de medianoche, las 4 después de medianoche, esos pequeños relatos que aquí a lo mejor te reúne como si fueran 3 en una sola trama. Pues me ha recordado muchísimo aquello, porque es muy mal hablado, tienen momentos que habla muy mal, es decir, con muchos tacos y pero no es vulgar, o sea, son de esas, son como provocativo, ¿no? O sea, tienen un papel dentro de la trama. Para que veas la forma de ser de cada personaje, y bueno, y luego que te sorprenda de repente el comportamiento de alguien, en fin, que todo tiene su porqué. Por lo tanto, es esa forma de ser políticamente incorrecto en plan positivo, es decir, que aporta a
a la trama una sensación de desasosiego, de maldad, de algo que se cuece por lo bajini, ¿no? Por lo tanto, ya os digo que son muchas las cosas que combina. Se nota que este autor ha leído muchísimo a Stephen King y ha leído mucho el terror, porque ya os digo que está influenciado de muchas cosas que aquí las reúne, y ya os digo que la que se arma en este pueblo no está escrito, es decir, está muy bien, muy bien. Y ya os digo que para mí ha sido una sorpresa, porque claro, yo cuando leí esta de Y pese a todo, también se desarrolla más que en un pueblo, en una calle, prácticamente, en una calle, una casita, en fin, un padre, su hija, los zombies, un vecino enfrente con el que no se hablaba porque tuvo un rollo con su mujer y tal, pero bueno, eso es también solamente desarrollado como en una calle, ¿no? Pero es una narrativa y una forma de escribir, para mí, incluso menos ácida y menos efervescente que esto. Esto me ha recordado mucho también en la época de los 80, a principios de los 80, finales de los 70, la literatura pulp, esa que te llenaba de sexo, de palabras malsonantes, de sangre, de higadillos, y era... Ahí todo valía, era todo, o sea, todo era para que fuera interesante, o sea, todo por el bien de la trama. Y me ha recordado un poco eso. No llega a tanto como lo que pasaba en los 80, pero sí que se nota ese regustillo de principios de los 80 típico de Stephen King, y por lo tanto, pues bueno, creo que lo ha conseguido muy muy bien Juan de Dios Garduño con esta novela. Y ya os digo que ya no se le da tanto bombo a este autor, porque bueno, desde que hicieron la película en Estados Unidos de su primera novela, esta de Y pese a todo, que ya no he vuelto a escuchar mucho a este autor. Pero la verdad es que esta novela es creo que de las 2 o 3 buenas que tiene, buenas de verdad, esta es una, y esta está publicada en el 2013. También se compone de 250 páginas, o sea que os lo leéis en un par de días. Y bueno, ya os digo que empezáis a leer y no lo podéis soltar. Está muy chulo. El que os guste el terror, con esto lo vais a disfrutar mucho. Ya no solo el terror, sino también la intriga, el misterio, el saber qué está ocurriendo. O sea, eso os tiene atrapados las 250 páginas, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Además, todo muy bien hilado, ¿eh? No se inventa cosas, o sea, todo te está poniendo todo lo que ocurre perfectamente en los 3 arcos argumentales esos. Así que os recomiendo muchísimo El arte sombrío de Juan de Dios Garduño. La joya de la corona de esta semana. Y bueno, ya para despedirme, pues ya solamente me resta daros las gracias a todos los suscriptores por haberme visitado una semana más. Y bueno, espero que alguna de estas lecturas, sobre todo a los que os guste más el misterio y el terror, pues que bueno, que os sirva de ideas, ¿no? Para apuntaros en vuestras listas de pendientes, y para intentar también cambiar un poco de géneros. De vez en cuando está muy bien ir cambiando, salir de nuestro círculo de confort y cambiar de géneros, para así ir un poquito, dándole un poco de variedad a nuestra vida lectora, que eso siempre es muy estimulante. Pues nada, os deseo una semana de lecturas maravillosa y os espero la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.